Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando de la historia de Rusia. Habíamos platicado toda esta situación que se estaba dando en esos periodos cuando ya desde Pablo I había tenido todo ese pensamiento de expansión al querer agarrar la India y que va a empezar a enfrentarse con una conspiración hecha por los de Inglaterra y apoyando a Alejandro I. ¿Sí? Acuérdense que Alejandro I es el nieto de de esta Catalina la Grande, y que vamos a ir viendo cómo los ingleses van a apoyar para hacerle un golpe de estado a Pablo I. Todas estas situaciones que vamos viendo y que va avanzando, esa grandeza que tiene Alejandro I cuando él, recordarán que habíamos comentado de esa liberación que quería él hacer de los esclavos, y que porque eran siervos, eh, pero en una forma de quererlos ayudar, a veces se perjudica a las personas, porque aquí les pasó eso. Ellos automáticamente quedan atados a la tierra en la misma situación eh, de, pues de la que tenían, porque antes eran siervos, pero ahora están atados a estar cultivando las tierras. Toda esa situación que va pasando con Alejandro I, aquí va a haber un movimiento que se llama la voluntad del pueblo, donde están planeando asesinar a Alejandro I y lo van a matar. En el lugar donde mataron a Alejandro I, ahí se va a edificar una de las basílicas más grandes, ¿sí? Llamada la sangre derramada, y donde se edifica esta basílica en el lugar donde muere Alejandro I. Va a ser su hijo, Alejandro III, porque hay otro Alejandro, pero ese no figura mucho, hasta que llega Alejandro III, que viene de esa línea dura, autócrata, que quieren recuperar. Él es un gobernante austero y que va a sacar todo ese brillo, todo ese esplendor, su esposa. Su esposa, la que es la que inaugura todos esos bailes, todos esos salones, todas esas elegancias y todos esos esplendores que le van a dar a Rusia. Su esposa danesa, que es la imagen del esplendor, y es pues una de las fechas que en este momento se van marcando, porque fíjense en que aquí va a ocurrir cosas como ya lo habíamos dicho, que a veces los músicos van marcando todo eso, en el que van haciendo por medio de la música una característica. Toda esta situación que se va haciendo y que va a ir marcando uno de los músicos más reconocidos de Rusia, y que en este caso va a ser toda esta situación que se va a ir haciendo. Aquí es el esplendor y la época de Tchaikovsky, en el que por medio de toda esta belleza que tiene la música, y que va haciendo que tenga todo ese resplandor, una época dorada, una nostalgia de este último Alejandro III. Aquí vamos a ir viendo cómo va a ir haciéndose. Eh, Dicen que Alejandro, él estaba muy enamorado de una bailarina en la que pues queda únicamente como una situación de amante, y que ella va a convertirse posteriormente en la amante de todos los duques, porque él se va a casar con la zarina danesa, a la que ama, a la que tiene un amor muy profundo,
acerca de la familia, este zar, y que esta bailarina del que él estuvo muy enamorado va a abandonar Rusia, pero va a vivir hasta los 70 años. Fíjense cómo a veces esos amores que son de infancia van a ir marcando, y a este caso también lo marcó a Alejandro por toda esa grandeza que se iba suscitando y se iban viendo todos esos valores que tenía y que eran muy fuertes. Él, Alejandro III, era un hombre muy grande también, igual que Pedro el Grande. En un problema que tuvo una vez su familia, él lo rescató físicamente, pero a causa de ese esfuerzo que hizo, porque era muy fuerte, como les comento, al hacer ese esfuerzo, dicen que se dañó su riñón, del que después pues va a morir. Alejandro va a ir haciendo que se vaya formando todo ese destino manifiesto de todo ese expansionismo que se tenía y que emprenden. Aquí comentaban que hay un lago en comentan los moscovitas, que hay un lago eh, pues a la mitad de pues de Moscú, en la que en la actualidad aún todavía se casan las novias, y que Tchaikovsky se inspiró para hacer el lago de los cisnes. Tanto de las características que tenía Tchaikovsky, que vamos a platicar, vamos a hacer una biografía de él para que nos quede bien claro quién es este músico y cuál es su forma de pensar, porque él no le tenía ese temor a demostrar su sentimentalismo. Él era muy dulce, y aquí va viendo todo ese sentimiento y esa ensoñación que tenía el pueblo ruso. Aquí nos vamos a ir dando cuenta cómo se va a ir formando todo ese imaginario colectivo en los zares después de que pasaron la guerra de Crimea, porque recordarán que en la guerra de Crimea pues ellos perdieron esa guerra, y que va a ir haciendo que quede como una huella más adelante de todos los acontecimientos que se avecinan. Aquí va a quedar su hijo, que es Nicolás II, que es el sucesor, pero él tiene la misma característica de su papá. Ellos adoran a la familia, y pues va a ser un zar que está, no da la talla, no da la talla de lo que en ese momento está necesitando Rusia, y que él, al estar con la zarina Alejandra, él no le interesa ni el poder ni el reino. Inclusive en una ocasión lo mandan a llamar, y él dice que cuando el zar está pues pescando o está con su familia, pues Europa puede esperar. Ya se darán cuenta que un país no puede caminar en esa situación, y que la figura del zar, esa figura tan esperada, que era tan necesaria en ese momento, pues está descubierta, y que aquí vamos a ir viendo que él no tiene ni siquiera la idea ni los pantalones de poder llevar un reinado, que en este caso la que la lleva es su esposa y sus hijos, Anastasia y el pequeño, que va a enfrentar un problema de hemofilia, y que aquí va a hacer su entrada uno de los monjes, en el que va a tener una dependencia a la zarina con Rasputín. Vamos a hablar también de esa biografía de Rasputín, porque es muy importante, porque fíjense que a veces Rusia está catalogada como tener muchas cosas, tanto tiene movimientos, tiene ideas, pensamientos y todo, pero también tiene ignorancias. Y aquí Rasputín es un monje místico, un monje que viene preparado en ciertas cosas, pero que no supo
ocupar realmente esa influencia que tenía con la zarina y se aprovecha, pero se aprovecha en una forma de engaño, en una forma de que nada más quería el poder, pero para beneficio de él, en lugar de darle una orientación adecuada, porque ya vimos que Nicolás II pues no estaba preparado él para poder manejar toda esa situación, y que aquí en ese momento ellos deciden aislarse por toda esta enfermedad que tenía su hijo de hemofilia, y ese movimiento solistas que ellos hicieron, pues no era el momento para que un zar tuviera ese tipo de conducta, porque aquí se van a venir toda una cadena de acontecimientos que el uno trae al otro, y que es lo que va a ir pasando, de que se empiece a hacer esa guerra, la guerra rusa-japonesa, que después venga la revolución de 1905, la Primera Guerra Mundial y la Guerra de Octubre. Todo le va a acontecer a él en un solo acontecimiento. Fíjense, estos acontecimientos en cadena que se van a ir haciendo, vamos a irnos dando cuenta cómo ni una persona que hubiera estado bien preparada hubiera podido enfrentar todos estos acontecimientos, porque se le vinieron todos encima en cadena. Y aquí, ¿qué es lo que va a ir haciendo? Que todos estos acontecimientos que se están haciendo en la entrada del siglo XX, y que viene de una manera contundente y realmente terrible, toda esta entrada y toda esa influencia en la historia, y que va a hacer que se muevan, no se mueva una hoja de un árbol sin todo el pensamiento y la decisión de Rusia, de la Unión Soviética, que va a, en cierta forma, a decidir de una manera contundente. Rusia tenía esa noción de que tenía un destino manifiesto, que él era el que iba a civilizar, el que era responsable de ser y llegar a ser una gran potencia, a desarrollarse, y que necesitaba ampliarse a Oriente hasta Vladivostok, en la que va a llegar a juntarse con Japón. Todo esto se va a ir abriendo, y que va a tener ese enfrentamiento el Comodoro Perry en el periodo de Japón, que era muy importante ese periodo Edo. Aquí la flota no puede enfrentar la tecnología, o sea, estamos hablando de la flota de Rusia, no puede enfrentar toda esa tecnología del Comodoro Perry, que eso es lo que él va a determinar, porque a veces la modernización necesita eso, todo ese aislamiento que había tenido Japón en un periodo de más de 300 años, y que ya habíamos visto que es el periodo Edo. Aquí va a entrar una nueva era, y estamos hablando de la era Meiji, en la era donde se empiezan a estar los samuráis, las geishas, la casa de té, todas esas cosas que vienen a ser y que van a desarrollar y a finalizar con la batalla de octubre. Toda esta situación de expansión que quiere Japón tener, se va a ir dando cuenta de que carece de las materias primas, pero que estas materias primas las va a tener Corea y China. Aquí vamos a ir viendo cómo toda esa civilización de China, Rusia y China, están peleando, pero en el mismo territorio. Esa va a ser el enfrentamiento que tienen, porque aquí la civilización en China va a avanzar hacia Corea, en el mismo pues territorio que está Corea, que es el país de la mañana tranquila, y que pues está enferma de geografía Corea. ¿Por qué? Porque tiene vecinos que colindan, como es China, Rusia y Japón. ¿Se imaginan el poder que tienen esos vecinos? Y en medio está Corea, pues simplemente van a hacer todo pues una explosión en cuestión de aplastamiento.
Aquí se van a meter a un puerto llamado Puerto Arturo, en los cuales se van a enfrentar tanto las tropas rusas como la naval marina de Japón. Y aquí, aunque haciendo la entrada el siglo y que apenas han transcurrido 5 años, pues estamos en 1905, aquí va a ser el comienzo del siglo XX y esa puerta que abre a ese siglo XX va a hacer que el mundo piense que el enfrentamiento que va a tener Rusia con Japón, pues que aquí iba a ganar Rusia, según así se hacía. ¿Por qué? Por todas esas 190,000 habitantes de personas que tenían y 123,000 millones de kilómetros cuadrados. Todo eso, esa grandeza que es Rusia y esa ingeniería que es la más grande de su época, el Transiberiano de Moscú, y que va a hacer que ellos, los rusos, se den cuenta porque van a perder. Aunado a la guerra de Crimea, donde habían perdido, al enfrentarse con la revolución, con esta guerra ruso-japonesa, y que se dan cuenta que no tienen la talla para poder enfrentar, y que toda esa flota que, que los va a vencer. ¿Por qué? Porque aquí entra un modismo que ya se venía gestando antes de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de la guerra de las trincheras, esa donde recordarán de toda esa guerra química, donde va a estar el gas mostaza, donde va a estar esas trincheras y que su avance va siendo muy lento y que va a repercutir más adelante en la Primera Guerra Mundial. Todos esos términos de navales donde Rusia pierde e Inglaterra va a apoyar a los japoneses. Fíjense cómo es cuando se ayuda un país a otro, y aquí le ganan a los rusos porque llega en su auxilio Inglaterra, desarrollando y derrotando a Rusia, los japoneses. En este momento ellos se sienten aterrorizados, desmoralizados, porque hacen ese balance donde no tuvieron pues esa capacidad de poder vencer a los japoneses, y se les viene otra situación, que estamos hablando de la Revolución de Octubre, donde aquí van a venir más adelante ya la Revolución Bolchevique, y que están todos estos antecedentes de sentirse pues desmoralizados por la derrota que tuvieron desde lo de Crimea a esta situación que están ocurriendo en estos momentos. Todos estos antecedentes que van a ser las bases de esa revolución de 1905 es lo que va a hacer, y más adelante ya viene la Primera Guerra Mundial, y que no lo pueden parar, de que va a empezar desde 1914 al 17, hasta el 17, y toda esa revolución, todos esos acontecimientos vertiginosos que se están dando y que hacen que se quede pues de manifiesto toda la incapacidad que tuvo pues Nicolás II, aunado a esa influencia que en ese momento está pasando Rasputín, y que el pueblo ruso, atrasado e ignorante en ciertas situaciones, porque ya les dije que es como capas que él tiene, donde Rusia tiene modernización, tiene justicia, pero también hay partes donde hay mucha ignorancia, y que se semeja como que fuera una lasaña todas esas capas de situaciones. Rusia tiene todas las condiciones que se requieren, tanto intelectuales como terroristas o constitucionalistas. Hay de todo, pero esa misma situación no están equilibradas, no están, y es donde se hace esos niveles sociales en los que los zares, manejando las condiciones frívolas y de vanidad, hace que sea más notorio toda esa pérdida
y esa pobreza que está sufriendo el campesinado y donde hace que se vuelva extremo, donde van a ser más evidentes toda esta situación. Fíjense en que cuando vemos todos estos acontecimientos a través de la historia, nos damos cuenta qué tan importante es la figura del que gobierna, ya sea en cualquier época. A Rusia le tocó en su zar, porque su zar no tenía esa fuerza, no tenía ese nacionalismo, no tenía ese patriotismo y estaba manejado por emociones personales, que en este caso pues iba a ser la familia. Y aquí es donde se va a empezar a romper, porque acuérdense que él viene de la dinastía romano. Pues llegamos hasta este momento y vamos a seguir hablando más adelante de las condiciones que se le van a avecinar ya a Rusia. Que pasen un buen día y esto ha sido todo por hoy.